Muy pero muy buenos días. Bueno, finalmente comenzamos una nueva semana. Muy llamativo todo cómo terminó la semana pasada prácticamente. En realidad en el día de ayer tuvimos una escalada de precio muy pero muy importante. Desde la zona de los 107.800 hasta prácticamente tocar los 110.000 dólares. Un poquito menos, no llegamos a tocarlos, pero tuvimos una subida de prácticamente de 1,8, casi un 1,9%, y en este exacto momento toda esa subida poco a poco la estamos perdiendo. La verdad que eso es bastante desalentador porque lo que está haciendo el precio en esos momentos es intentar generar acumulación de precio para poder tomar un impulso alcista nuevamente, pero nos encontramos en problema cada vez que empezamos a tener este tipo de correcciones. Pero bueno, más allá de todo eso, como siempre, vamos a comenzar con el gráfico mensual. Como decimos, esto todavía falta bastante, faltan 24 días para que esta vela termine. Sin embargo, esta divergencia bajista sigue completamente activada. ¿Sí? Esto no se debe perder de vista. Por el momento habíamos tenido el mes anterior, un mes, la verdad que terminó siendo de indecisión, un poco de intención alcista, pero indecisión en sí. Y lo que estamos teniendo en este momento es nuevamente la misma estructura, indecisión. ¿Qué es lo importante con respecto al gráfico mensual que debemos considerar? Que no debemos perder esta zona de acá, vamos a marcarla, esta zona de acá. ¿Por qué? Porque cambiar esta zona, la zona de los 107.000 dólares, nos cambia completamente la estructura del precio. Si bien va a seguir siendo una vela de indecisión, porque va a ser una vela con un cuerpo muy pequeño, la mecha más grande se va a encontrar en la zona alta. Por lo tanto, podemos llegar a creer que podría ser una intención bajista. Por el momento, obviamente, estamos lejos de eso, pero son zonas importantes a considerar. Al mismo tiempo, no solamente cambiaríamos a hacer una vela roja, sino que por el contrario también, incluso estaríamos rompiendo la zona del último cierre anterior. Por lo tanto, la estructura del precio se estaría ya encontrando incluso por debajo de esa zona. Obviamente, insisto, esto es todavía potencial, no significa que vaya a pasar porque esto por lo pronto sigue siendo, teniendo, o al menos por ahora teniendo la misma estructura alcista. Veremos a ver qué es lo que sucede. Gráfico semanal. Con respecto al gráfico semanal, ahora sí ya empezamos a tener un poco más de claridad. En este exacto momento, tal como tenemos el gráfico ahora, estamos teniendo una divergencia bajista que por el momento está activada, que pueden ver son de mismos máximos, en este caso sería una oculta, ¿no? Porque estamos logrando máximos exactamente iguales con un MACD descendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo más llamativo o qué es lo que debería suceder en cuanto a importancia? Es que si finalmente este MACD, que no, tranquilamente obviamente no va a ser el día de hoy, pero esto es claramente para que lo vayamos viendo en consideración, que si este MACD se cruza la baja, ¿cómo se va a cruzar en esa estructura? Es decir, cuando se cruce la baja, si es que lo hace, la vela a ver qué estructura forma. Lo más importante es que no genere un cuerpo, en este caso rojo, muy grande, porque ahí sí el cambio y el paradigma podría ser completamente diferente. ¿Sí? Así que bueno, por el momento tenemos una divergencia bajista en gráfico semanal también. Obviamente esta vela que tenemos acá, la vela semanal, no se puede decir absolutamente nada porque esta vela recién comienza, tiene solamente 12 horas y faltan 6 días y medio para que termine, así que esto puede ser cambiante, pero en su absoluto. Como cosa más llamativa, o que es lo que me gustaría que no suceda, por así decirlo, es que por el momento también la misma estructura que hablábamos recién en gráfico mensual, no perder esta zona de acá, la zona de los 108.300 aproximadamente, 108.000 dólares. ¿Por qué? Porque claramente ahí lo que estamos hablando es nuevamente una vela con un cuerpo bastante considerable, una vela que deja un mínimo por debajo de la apertura de la semana pasada e incluso por debajo del cierre de la semana anterior. Así que podría incluso generar una vela con mucho temor para el mercado. ¿Sí? Al mismo tiempo hay que esta intención de divergencia. Gráfico diario. Con el respecto al gráfico diario, ahí sí ya tenemos bastante más información con respecto a lo que estamos buscando para el día de hoy. Claramente lo que estamos teniendo, o lo que tuvimos en realidad fue durante el fin de semana dos hermosas intenciones alcistas. Pero en realidad esto lo vamos a dejar marcado. Esto que tenemos acá lo vamos a ver después en temporalidades más pequeñas, pero fue durante el día sábado una lateralización
perfecta, digamos, estuvo planchadísimo el mercado. Y esto ya lo venimos hablando bastante, es cuando el mercado lateraliza muy fuerte, suele generar una estructura de ruptura muy, pero muy fuerte también. ¿Qué sucedió? Una ruptura fuerte. En mi caso lo pude aprovechar. Sé que muchos de los alumnos también lo lograron aprovechar muchísimo. Así que muy, pero muy lindo el día de ayer domingo, cuando parece que el mercado, todos los mercados están cerrados, las criptos no dejan de darte oportunidades y eso es la parte más hermosa. Con respecto nuevamente al gráfico diario, estamos comenzando con una intención bajista. Por el momento, fíjense que yo tengo marcado esta zona de acá, que es la zona verde que tenemos acá. Ahora lo vamos a ver un poquito más en temporalidad menor, pero me gustaría que el gráfico se encuentre por encima de esa zona, sino también nuevamente estamos cambiando de intenciones bastante. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos nuevamente intenciones bajistas que nos podrían llevar incluso a nuevos mínimos. Así que hay que tener mucho cuidado con respecto al gráfico mensual, al gráfico diario también, disculpe. Temporalidad de 4 horas. Bueno, acá es un poco lo que yo les mencionaba. Esta es la estructura que yo estoy considerando que debe ser de mayor importancia porque, fíjense, es zona de muchísima interacción para el precio. Así que si nosotros finalmente perdemos esta estructura que tenemos acá, el panorama podría ser cambiar bastante porque por lo menos nos podría traer a la zona de los $108.000, 108.200 aproximadamente. Y esta que tienen acá, viendo acá bastante acotado, es esta lateralización que yo les estaba mencionando. ¿Sí? Lateralización que se daba con divergencia alcista, al mismo tiempo lo que podíamos anticiparnos una posible subida del precio. En este momento estamos teniendo la pérdida de esa fuerza alcista que habíamos tenido durante el fin de semana y veremos a ver qué es lo que sucede porque, insisto, importantísimo no perder este nivel. Si perdemos este nivel, la intención podría ser muy diferente para los siguientes días. Temporalidad de 1 hora, acá sí ya tenemos un poco más limpio todo ese movimiento. Fíjense la claridad de esta lateralización, la verdad que fue muy pero muy claro. Tuvimos una pequeña corrección, corrección que no me asusta. ¿Por qué? Porque claramente estaba por debajo de la media móvil de 200, contacta con la media móvil de 200 y el precio explota al alza, tal como lo planeábamos a través del patrón técnico, tal como se los mencionaba. Después de una enorme lateralización viene una gran ruptura. Esto tatúenselo porque suele suceder muchísimo. Bien, después por el momento estamos teniendo una corrección, corrección que se está sucediendo claramente con una hermosísima divergencia bajista, lo cual hizo que al llegar a la zona de resistencia importante como teníamos en la parte de arriba, el precio reacciona finalmente a la baja. Muy pero muy prolijo lo que está haciendo en las últimas horas, si bien obviamente todos queremos a Bitcoin en la zona de nuevos máximos históricos. Cuando presenta estructuras así de prolijas, el movimiento hay que aprovecharlo siempre. Insisto, entonces por el momento no perder la zona de los 108.000, en este caso $500 aproximadamente, y mantenerse dentro de lo que sí podría llegar a ser esta estructura de rango. Finalmente les voy a dejar marcado temporalidad de 15 minutos como para que vean lo prolijo que viene haciendo el movimiento. Fíjense este movimiento que tenemos acá. Bitcoin viene soportando esta zona de resistencia muy pero muy bien. De hecho viene aguantando en este exacto momento, no solamente por esta zona de soporte que les estaba mencionando, sino también con la media móvil de 200 en temporalidad de 15 minutos. Creo que la zona de lateralización acá sería hasta lógica porque no solamente tenemos esta línea, sino también tenemos esta de acá. Así que, y recuerden, zona de media móvil de 200 es zona de lateralización del precio. Así que importante ahí qué es lo que suceda. Si finalmente rompemos esta estructura de acá, podemos hablar de nuevas caídas. Ya les había mencionado hasta la zona de 108, 108, 200 aproximadamente. Y después, bueno, veremos a ver si se acentúa o no. Y finalmente, no buscar estructuras alcistas hasta no perder esta zona de resistencia. Si finalmente rompemos esta zona de resistencia, ahí sí ver un patrón técnico que nos ayude a encontrar la posible continuación alcista, al menos de esta estructura. Estructura alcista, ¿hasta dónde? En primera instancia, lo que podríamos tomar es un Fibonacci. A través de un Fibo, es decir, que o al menos lo podemos marcar ahí hasta por lo menos la zona de los $109.000 aproximadamente, que no solamente va a ser relevancia
por el FIBO, sino también tenemos esta zona de máximos de acá y por lo pronto resistencia. No mucho más que eso, pero insisto, antes de poder llegar a hablar de 109.000 dólares nuevamente, tenemos que recuperar esta zona de resistencia. Mientras no se quiebre, esto sigue siendo bajista. De hecho, yo estoy en este momento en un short que, si mal no recuerdo, ingresé en la zona de los 109.200 aproximadamente, no lo recuerdo exactamente, pero en este momento estoy en un short. No voy a cerrar este short hasta que no se quiebre esta estructura de acá. Ya obviamente tengo ganancias tomadas, todo protegido, así que veremos a ver cómo termina el día. Así que, bueno, nada, por acá un poco el análisis de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Como siempre, darle like, suscribirse, dejar comentarios y me encantaría poco a poco sumar nueva información. No solamente análisis de Bitcoin, sino también que a ustedes les pueda llegar a ser útil a través de la propia experiencia que les gustaría aprender, no sé, patrones, indicadores o estructuras o no sé, libro de órdenes, lo que a ustedes les gustaría saber. Déjenmelo saber en los comentarios también, porque me gustaría llegar más información, así que me gustaría abrirlos para saber qué realmente es lo que estén necesitando ustedes. Así que nada, por acá el análisis de hoy, ojalá que les haya servido. Adiós.